Buenas noches amigos, soy el licenciado Víctor Condori. Continuamos resolviendo el segundo problema de movimiento circular uniformemente variado. Bien, para esto vamos a leer el ejercicio y el ejercicio dice que el sistema de bloques y poleas inician el movimiento desde el reposo. Eso significa que los discos, todos los discos van a tener velocidad angular inicial cero y tanto el bloque 1 como el bloque 2 van a poseer velocidad lineal o velocidad tangencial igual a cero, la inicial. Dice que tienen una altura h igual a 450 centímetros, hay una distancia vertical entre ambos, y la polea C tiene una aceleración de 3 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Nos dan el valor de la aceleración de la polea amarilla. Bien, nos dicen la relación entre sus radios y es bien importante leer esta parte, porque acá en principio nos están dando una relación entre el disco A y el disco B. Es decir, nos dan una ecuación de donde yo voy a poder encontrar el radio de B. Nos dan una segunda relación, o una segunda ecuación si quieren, de donde yo voy a poder encontrar el radio de C. Finalmente, una tercera relación o una tercera ecuación matemática en donde vamos a poder encontrar el radio D. Dice el problema que hallemos el tiempo para el cual los bloques se cruzan, es decir, que logran recorrer la altura h, tanto el bloque 1 como el bloque 2. Bien, vamos a resolver el ejercicio. Vamos a anotar en principio los datos y el radio del disco A nos decían que era 600 centímetros, es decir, que eso es 6 metros, porque sabemos que un metro equivale a 100 centímetros, eso lo conocemos. Simplemente tendrías tú que dividir 600 centímetros entre 100 y obtienes en metros, ¿verdad? Bien, tenemos el radio del disco A, encontramos la relación entre A y B y podemos despejar el radio de B, que sería el radio A dividido entre 3 o 600 dividido entre 3. Eso nos da 200 centímetros, es decir, que el radio de B tiene un radio de 2 metros. Bien, vemos la tercera relación, dice que 4 veces el radio de A es igual a 5 veces el radio de C y realizamos también el despeje del radio C. 5 pasa a dividir y tendríamos que el radio C es 4 quintos multiplicado por el radio A. Es decir, reemplazamos valores, 4 por el radio A era 6 metros, 6 por 4 es 24, dividido entre 5, nos da un valor del radio del disco C de 4,8 metros. La última relación que nos decía el radio C es 2 veces el radio D, hacemos el despeje también para el radio D, 2 pasa a dividir, y tenemos que el radio D es el radio C dividido entre 2. 4,8 dividido entre 2. Eso nos da el radio del disco D, que vale 2,4 metros. Muy bien, una vez que ya conocemos todos los radios del disco A, del disco B, C y finalmente del disco D, y también conocemos de dato la aceleración angular que tiene el disco amarillo, que nos dijo que era 3 pi radianes sobre segundo al cuadrado, empezamos a hacer la relación entre el disco C y el disco D. Notamos nosotros que el disco amarillo y el disco celeste tienen el mismo centro, es decir, que son concéntricos estos discos. Ya habíamos visto que poseen la misma aceleración angular. Entonces, la aceleración angular del disco D es igual a la aceleración angular del disco C, pero ya no los dieron de dato, era 3 pi. Entonces, la aceleración angular de D es 3 pi. Pero alguien podría querer calcular la aceleración lineal. Ya les dije en el anterior problema que la aceleración es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio. Recuerden que esto que está en la izquierda se llama aceleración lineal o aceleración tangencial. No. Entonces, si ustedes tienen la aceleración angular, multiplican por el radio y obtienen la aceleración lineal. ¿Se acuerdan que hicimos la inversa hace un momento? Dijimos que alfa era igual a A sobre R, ¿no? Entonces son las dos formas en las que tú puedes encontrar o bien la aceleración lineal o bien la aceleración angular. Muy bien. Entonces, de esa misma manera encontramos la aceleración lineal de D, que sería alfa por R. Reemplazamos los valores. La aceleración angular del disco D es 3 pi y el radio del disco D, que lo hemos calculado ya haciendo las ecuaciones, es 2,4. La aceleración del disco D es 22,62 metros sobre segundo al cuadrado, porque es una aceleración lineal o una aceleración tangencial. Ahora, algo importante. Nosotros acabamos de encontrar la aceleración lineal del disco
D. Pero si ustedes notan, el disco D está conectado mediante una cuerda al bloque 2, es decir, que comparten un punto tangencial. Por eso podemos decir que la aceleración del disco D es igual a la aceleración del bloque 2. ¿Por qué? Porque comparten un punto tangencial. Muy bien. Continuamos. Entonces, ahora hacemos la relación para el disco C, que es el disco amarillo, y el disco más pequeñito, que es B. Entonces, para los dos discos. ¿Está bien? Y notamos que también están conectados mediante una cuerda, que también les dije que puede ser una pita, una goma, puede ser una correa, puede ser una cadena, ¿no es cierto? Como en el caso de la bicicleta, y comparten exactamente un punto tangencial también. Por ende, van a tener las mismas aceleraciones tangenciales. Ahí está, la aceleración tangencial de B es igual a la aceleración tangencial de C. Pero la aceleración de C es alfa por R, ¿se acuerdan? La aceleración angular de C por el radio de C. Reemplazamos valores porque ya tenemos nosotros la aceleración de C, la hemos encontrado, nos han dado de dato al inicio, era 3pi, multiplicamos por el radio C que hemos encontrado, que es 4,8, y encontramos la aceleración lineal o tangencial del disco B. Bien, entonces, finalmente necesitamos pasar información del disco B al disco A, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hasta este momento tenemos nosotros la aceleración con la que está subiendo el bloque 2 y tenemos la aceleración del disco B. Bien, vamos a relacionar entonces, vamos a encontrar su aceleración angular. ¿Se acuerdan que les dije que la aceleración lineal era igual a alfa por R? Para encontrar su alfa, simplemente tienes que dividir su A, que tenemos aquí del disco B, el A, 45.24, dividir entre su radio B. Y el radio B era 2 metros. Si tú realizas la división, vamos a poder encontrar la aceleración angular alfa, alfa de B. Y vale 22.62 radianes sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Finalmente, hacemos la relación entre el disco B y el disco A. Notamos que son concéntricos, por ende van a tener la misma aceleración angular. Como hemos calculado hace un momento, la aceleración de B, que era 22.62, decimos que la aceleración angular de A también es 22.62 porque es concéntrico. Ahora vamos a calcular la aceleración lineal. ¿Cómo se hace eso? Se multiplica la aceleración angular multiplicada por el radio. 22.62 multiplicado por 6. Y eso le sale 135.72 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, como el disco A comparte un punto tangente, es decir, está bajando con una aceleración de A, pero el bloque 1 también está bajando con una aceleración de 1. Por ende, estas dos aceleraciones son iguales. Por eso decimos que 35.72 también es la aceleración del bloque 1 con el que está bajando. Bien, entonces ya tenemos la aceleración con la que sube el bloque 2 y la aceleración con la que baja. Ustedes aquí pueden colocar sube y esta aceleración es con la que baja. Y son esas las aceleraciones que tiene tanto el bloque 1 como el bloque 2 para poder cubrir esa distancia de 4.5 metros que equivalen a 450 centímetros. Bien, entonces el tiempo que tarda en recorrer esta altura o en cubrirla, vamos a utilizar la ecuación relativa, ¿no? ¿Por qué? Porque como se están acercando, tiene que haber una suma de aceleraciones. Si se estuvieran alejando, sería una resta, ¿verdad? Entonces, como partió todo de reposo, la velocidad angular inicial o la velocidad lineal, perdón, en este caso es 0, vamos a tener que h es igual a 1/2 de la suma de las aceleraciones multiplicadas por el tiempo al cuadrado. Despejamos el tiempo y va a ser eso la raíz cuadrada de 2h dividido entre la suma de las aceleraciones. La altura la tenemos, era 450 centímetros, que equivale a 4.5 metros. Todo está en el sistema internacional. La aceleración de 1 es 22.62, la aceleración de 2, 135.72 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo es 0,24 segundos. Ese es el tiempo que tardan en cruzarse o en poder pasar una misma línea horizontal. Con eso hemos terminado el problema. Si te ha gustado este video,
no olvides suscribirte y darle un like a nuestro canal. Hasta la siguiente, amigos.